Hace un tiempito se publicó un libro en el que se hablaba de dónde comenzó el culto a Juárez y se hablaba que desde el periodo de Porfirio Díaz retoma la figura de Juárez y desde ahí nos lo vienen alimentando hasta tenerlo hoy como un gran referente. Y bueno, justamente sobre ese tema hemos invitado al cronista e historiador Jesús Zabaleta para hablar de don Benito Juárez García, su figura, lo que realmente es, lo que realmente nos dejó y bueno, un Juárez de carne y hueso. Así es que, bienvenido Jesús, muy buenos días. Evaristo, buenos días al auditorio, por supuesto. Don Benito Pablo Juárez García, de inmediato nos viene a la mente porque nos lo cultivaron desde la primaria, ¿verdad? Un gran hombre. Sí, pero este mito juarista es resultado de dos factores. A ver. De la ignorancia y del fanatismo, que están vinculados, por supuesto. A Juárez se le han comprado equivocadamente porque se construyó de él una historia llena de falsedades. Esta deificación del personaje tiene que ver, yo afirmo en buena medida, con aquel proceso que en el siglo XIX se dio de tratar de reivindicar los orígenes prehispánicos de México. Por eso está ya a fines del siglo XIX una obra fundamental que es México a través de los siglos, que coordinó Vicente Riva Palacio, que fue militar, participó en las intervenciones, fue militar, fue diputado, fue poeta, fue periodista, ensayista, novelista, un gran personaje que cubrió muchos espectros del conocimiento y del quehacer político de la época. Y en esta obra lo que se busca es eso, esa vinculación con el pasado antiguo para reivindicar lo indígena. Y me parece que Juárez se constituye en la figura en la cual se integran todos aquellos elementos y aspiraciones que tienen los liberales de mediados del siglo XIX en la perspectiva de esta reivindicación de lo indígena. Es una visión equivocada cuando se plantea que Juárez es el impoluto presidente, y yo creo que lo que mencionabas, ¿por qué se identificó el gobierno de López Obrador con el gobierno de Benito Juárez? Yo afirmaría que por la permanente y flagrante violación de la Constitución. Juárez fue uno de los más sucios políticos de la época, que usaba la Constitución a su beneficio. De hecho, hay que recordar que si él no hubiese muerto el 18 de julio de 1872, él habría seguido siendo presidente. Ya llevaba casi 15 años como presidente de la República en reelecciones muy cuestionadas, en reelecciones en las cuales se imponía a partir, sobre todo decían sus críticos en la época, a partir del uso de los recursos públicos. Él tenía la tesorería y eso le permitía tener el control político sobre los procesos electorales. Hay que recordar que en esa época los procesos electorales eran de manera indirecta, es decir, el pueblo llano elegía a electores que tenían otro nivel cultural, académico, profesional, pero además había condiciones de la posesión de bienes. Si alguien era un desarraigado, alguien no tenía una propiedad, un bien inmueble, no podía votar, y menos ser votado. Entonces había una elitización de la democracia, en sentido estricto no existía una democracia como la conocemos ahora, también amañada, pero antes era peor. Y en esta elección indirecta, lo cierto es que se generaban procesos de coacción del voto. Cuando se creó el Estado de Morelos, ya lo comentamos aquí alguna vez, se realizó el primer gran fraude electoral en la entidad en 1869 para imponer al candidato oficial, Francisco Leiva Arciniegas, juarista, sobre el candidato opositor, que era Porfirio Díaz Mori. Aquí te quiero interrumpir, Jesús, porque lo que comentas es muy interesante. Y ya decía yo, nuestra nación pues estaba llegando a la independencia, sin antecedentes anteriores más que lo que teníamos con la colonia, y para que nos compartas esta situación que estaba viviendo México, ¿era inusual para la época o era parte de cómo el mundo actuaba en sus diferentes gobiernos? No, de hecho, poco se dice que parte de la falta de desarrollo de México en los dos primeros tercios del siglo XIX se debió precisamente a la serie de conflictos, a las ambiciones de los diferentes grupos de poder, al permanente estado de guerra, a los permanentes levantamientos de líderes regionales que si no estaban de acuerdo con el poder central, lo desconocían.
o se confabulaban varias regiones para poder desconocer el poder central. Por eso hubo tantos presidentes, y por eso también hay que entender que personajes como Antonio López, el propio Agustín de Iturbide primero, Ajá. luego Antonio López de Santa Anna y finalmente Juárez, son figuras importantes relacionadas con esa ignorancia y ese fanatismo del pueblo mexicano. Eran unos líderes venerados. Antonio López de Santa Anna fue uno de los más queridos presidentes en la historia de México, pero la historia lo ubicó en otra dimensión, desde los grupos de poder que lo derrotaron. Así es. Hay que entender que también Juan Álvarez, y me parece que es de los pocos hombres congruentes, Juan Álvarez Hurtado, después de haber participado en la Guerra de Independencia, él es el verdadero iniciador del proceso de reforma, cuando se levanta con el plan de Ayutla y logra la defenestración de Antonio López de Santa Anna, y es electo presidente de la República en Cuernavaca en octubre de 1855. Pero al llegar a la Ciudad de México en diciembre, se hartó de tantas intrigas, de todo el boato, de toda la presunción, de los intereses de los grupos de poder, y renunció a la presidencia de la República, porque él decía que no estaba gobernando para eso. Hay que recordar que es el padre de la Constitución de 1857, porque en Cuernavaca publicó la convocatoria para el Congreso Constituyente en 1855, que derivó en la Constitución del 5 de febrero de 1857. Misma, que vale decir, aquí vienen los dobles discursos y las hipocresías, fue jurada en nombre de Dios. Y así la juró Comonfort, que la promulgó, y así la juró Juárez, cuando siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y al haber sido depuesto Ignacio Comonfort, Juárez asume la presidencia de la República por primera vez. Es decir, Juárez no llega por una elección a la presidencia, sino porque la Constitución de 1857, jurada por él y en nombre de Dios, facultaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumir la presidencia de la República en caso de ausencia del titular de la misma. Correcto. Bueno, entonces regresamos. Te interrumpí cuando estabas hablando de esta situación de corrupción, de ambición, de poder y todo esto, y yo me preguntaba, bueno, a lo mejor porque no teníamos experiencia previa, ¿no? Muy pocos años después de la independencia, pero pareciera que así hemos sido siempre, ¿no? Es que no ha habido cambio. Realmente la trascendencia de lo que se conoce como obra juarista, de las leyes de reforma, que no son solo de Juárez, participaron otros actores como Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada y más, es un proceso largo, de largo aliento, que, insisto, inició Juan Álvarez en 1854 y se concluye en una primera etapa cuando muere Juárez y vienen cambios radicales. Hay que recordar que Juárez fue reconocido como un hombre desconfiado e ingrato. Sus propios colaboradores, José María Iglesias, que fue ministro de Gobernación, fue uno de los principales operadores de Juárez, lo califica de un hombre de pocas luces. Ignacio Manuel Altamirano habla de los rencores, que los rencores personales de Juárez son más grandes que el odio a sus enemigos. Es decir, esta animosidad de Juárez lo tenía como un personaje sumamente conflictivo, que confrontaba permanentemente, y para mí una de las mentes más brillantes, tal vez la mente más brillante de la segunda mitad del siglo XIX, Ignacio Ramírez, el nigromante, lo calificó a Juárez de un nuevo Huichilobos, un nuevo Huitzilopochtli, porque dice que justamente durante los gobiernos de Juárez es cuando más sangre se derramó en territorio mexicano por las guerras propiciadas por el presidente de la República. Perfecto, bueno, ya nos estás dando una idea para analizar, revisar bien la verdadera cara de este personaje. Me gustaría que hiciéramos una suerte de lista de lo que realmente sí nos dejó don Benito, porque hablabas de las leyes de reforma, el Estado laico, ¿no? Y otras cosas por las cuales sus frases famosas, ¿no? Vivir en la austeridad, en la real medianía y no andar ambicionando ahí mucho dinero en los cargos públicos, en fin. Bueno, ahí la te diría que su hijo se benefició del apellido y fue gobernador de Oaxaca, un mediocre gobernador de Oaxaca, y su yerno, casado con una de sus hijas, fue uno de los principales beneficiarios del impulso del ferrocarril en México. Fue uno de los interlocutores con los inversionistas europeos y norteamericanos para el desarrollo del ferrocarril. Es decir, sí se enriquecieron con el nombre. Y con todas las propiedades, con todos los bienes confiscados a la iglesia, algunos, no Juárez, pero algunos de los liberales, se beneficiaron adquiriéndolas a precio ínfimo.
Es decir, sí hubo tráfico de influencias, sí hubo corrupción, sí hubo enriquecimiento, y es algo que no se quiere decir. El Tratado Maclean-Ocampo es otro También tema, hay que decirlo. Que si bien es cierto no se concretó, y si bien es cierto hay una carta de Juárez donde plantea que él no está de acuerdo con el documento, de inicio él autorizó las negociaciones, de inicio él autorizó el documento original antes de su firma. Quien realmente detuvo este proceso fue el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, que consideraron que no les resultaba conveniente ceder todo lo que estaban planteando, a pesar de que el Tratado Maclean-Ocampo permitía la permanencia de tropas norteamericanas, sobre todo en el istmo de Tehuantepec, y conceder el control económico, político, militar y administrativo de esa región a los norteamericanos. Es aberrante el planteamiento. Claro. Y no se dice habitualmente porque se considera que no se firmó y no se concretó, pero él permitió las negociaciones y él autorizó las mismas. Aunque habría que decir que esto lo hizo por las condiciones en que estaba el país y para enfrentar, no sé si fue la intervención francesa. No, básicamente él necesitaba recursos para poder mantenerse en el poder. Él mismo. Sí, por supuesto. Qué situación. Bueno, como podemos ver, hay muchas cosas que podríamos hablar, ¿no? Cada una de ellas, pues, con su amplia explicación. Pero Jesús, ¿por qué no nos regalas un resumen de decir, bueno, lo que sí podemos reconocer de don Benito es tal, y lo que me parece que no sería tal, y ahí veremos el equilibrio, cómo está la cosa, ¿no? Lo que me parece que Juárez consiguió de manera involuntaria es que estuvo rodeado de grandes personajes que fueron las verdaderas mentes creadoras de la época. Y digo que de manera involuntaria porque en sentido estricto él no los eligió, se dieron las circunstancias. Cuando Juan Álvarez llegó a Cuernavaca rodeado de todos ellos, designó a Benito Juárez ministro de Justicia, a Melchor Ocampo ministro del Exterior, y a otros como Ford de Guerra, y a otros personajes que involucró en su gobierno. Es ahí donde comienza ya un mayor ascenso de Juárez después de haber sido gobernador. Después de haber estado vinculado con la iglesia, rompe con ella. Pero aquí también hay que entender que estos hombres no solo estaban en torno al personaje, sino estaban en torno al proyecto. Proyecto que por las circunstancias tuvo que encabezar Juárez. La circunstancia de haber sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que lo llevó a ser presidente de la República. Y después de eso ya no dejó la presidencia. La suerte por tal que o tuvo, cual circunstancia. Y hubo elecciones, particularmente la reelección de 1867 implicó un capricho de Juárez de querer hacer un plebiscito, incluirlo en la elección, para que la población considerara si era conveniente o no regresarle el derecho al voto activo al clero, lo cual rompe en todos sentidos con el discurso liberal. Claro. Es decir, es una doble moral de Juárez, porque por conveniencia política quiere regresarle el derecho al voto a sus presuntos enemigos. Ahí hay una hipocresía demostrada. En sentido estricto, sus propios correligionarios, sobre todo los liberales más radicales, se opusieron rotundamente a ello. Incluía la consulta, la del plebiscito, otro tema, que era el impedimento para que cualquier personaje que haya participado en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo no tuviese la posibilidad de ocupar ningún cargo público en lo subsecuente. Es decir, un castigo total a quien haya estado en el otro bando. Hay que recordar que personajes como Juan Nepomuceno Almonte o Juan de Dios Peza fueron importantes en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo y personajes que trascendieron a los intereses del juarismo. Aquí finalmente, y es que hay quienes sí creían en el Imperio Mexicano, ¿no? Y no vamos a hablar con detalle de eso, pero los planteamientos políticos de Maximiliano eran de más avanzada que los del propio Juárez. Juárez, ya lo dijimos aquí una vez, despojó a los pueblos originarios de Oaxaca del aprovechamiento de las salinas, de las cuales eran dueños de siglos toda atrás, la vida. Para dárselas en concesión a empresarios mexicanos y extranjeros en contra de los intereses de los pueblos. Y Maximiliano generó disposiciones legales que no se aplicaron plenamente nunca, pero ahí están los documentos para la protección de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Perfecto, pues sirva esto, Jesús, para investigar más, para platicar más de don Benito y de todos los héroes patrios nacionales, ¿no? Porque me parece que aquí se confirma lo que dicen que los triunfadores escriben la historia, y según la historia, como la digan quienes estén en el poder, es la que nos dan para que la consumamos.
Y así, pues así en las escuelas, te digo, yo me acuerdo, pues siempre se hablaba de don Benito Juárez. Se va generando esa idea hasta llegar a lo que hoy tenemos, un verdadero culto a don Benito Pablo Juárez García. Sigue la ceremonia ahí en la... ¿Ya hablaron los oradores? A ver, ¿está en la voz? Vamos a escuchar qué está diciendo. En líneas con sus principios liberales, abogó por una estricta separación entre la Iglesia y el Estado. Las reformas que impulsó, como las leyes de reforma, intentaron reducir el poder y la influencia de la Iglesia. Por último, los principios filosóficos de Benito Juárez se centran en la soberanía popular, la igualdad de la justicia, la libertad del respeto a los derechos humanos, la creación del Estado republicano y el bien por el progreso de los ciudadanos. Hasta el día de hoy, Juárez sigue vigente. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Es cuanto. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, Jesús? El discurso pues sigue ensalzando la figura de don Benito. Hoy escucharemos ad infinitum discursos apologéticos de Juárez, pero discursos desde la ignorancia, insisto, y desde el fanatismo. Perfecto, tomemos eso para seguir investigando, preguntando, documentándonos, no solamente decía yo de Benito, ¿verdad? De Emiliano de Zapata, todos los personajes. José María Morelos. Como el día de ayer en Tlaltizapán se hizo una conmemoración de un hecho que no es verdadero. No te adelantes, quería que te quedaras, te quiero invitar a quedarte porque el día de ayer allá en Tlaltizapán conmemoraron el inicio de la Revolución del Sur, el inicio de Morelos incorporándose a la Revolución Mexicana. Y miren, esta nota dice que las autoridades municipales realizaron esta ceremonia en San Pablo Hidalgo, en donde se realizó se dice, este inicio de la lucha revolucionaria en el estado de Morelos. En este encuentro, o sea, en el día que se estaba conmemorando, Emiliano Zapata y Otilio Montaño, líderes revolucionarios, trazaron las bases de la Revolución del Sur, estableciendo, y bueno, es un discurso oficial, ¿verdad?, estableciendo un precedente fundamental en su lucha por la justicia agraria y la igualdad social. Se conmemoraron 114 años de esta reunión que se supone, en San Pablo Hidalgo, un 20 de marzo de 1911, inició la Revolución Mexicana, bueno, la revolución en el estado de Morelos. ¿Tú estás en desacuerdo? Es una rotunda mentira. Los documentos de la época, crónicas de la época, los testimonios mismos demuestran lo que se conmemora en Morelos. El viernes 10 de marzo de 1911, en una cantina en el centro de Cuautla, se reunieron varios personajes, entre otros Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata Salazar, Otilio Edmundo Montaño Sánchez, Rafael Merino Salazar y otros más. Ahí, equivocadamente, también se dice en Cuautla que ahí decidieron levantarse en armas al siguiente día. No es cierto. Pablo Torres Burgos había realizado un viaje para entrevistarse con Francisco Madero, quien le dio el nombramiento de general. Hay una versión también diferente que es de un testimonio interesante, no lo voy a mencionar ahora, pero le dio además nombramientos firmados, con espacios vacíos para los nombres, para que él otorgara los cargos y los rangos a los revolucionarios morelenses. Se reunieron el viernes 10 de abril, el día de la fiesta del segundo martes de Cuaresma. Pero, marzo, 10 de marzo de 1911, okay. Segundo viernes de Cuaresma, fiesta tradicional del Señor del Pueblo en Cuautla, el templo que está justamente enfrente de la Plaza de la Revolución del Sur, donde están los restos de Emiliano Zapata Salazar. Ahí afinaron detalles para el levantamiento que se dio al siguiente día, sábado 11 de marzo de 1911, en el Zócalo de la Villa de Ayala, en el kiosco que ya no existe, bajo la parota que aún existe, esa parota centenaria hermosa. Ahí se dio el levantamiento encabezado por Pablo Torres Burgos, y es ahí donde habría participado también en un discurso Otilio Edmundo Montaño Sánchez, diciendo arriba los pueblos, abajo las haciendas. Estamos hablando del 11. Fecha. Después se dispersaron porque unos días antes, el 7 de marzo, Gabriel Tepepa se había levantado en armas en Tlaquiltenango.
no queriendo esperar al arribo de Pablo Torres Burgos, siempre fue rebelde, pero además era un hombre que no buscaba justicia sino venganza. Tepepa fue un vil asesino, no es el héroe que algunos han querido pintar, que cuando llega a tomar Tlaquiltenango lo que hace es sacar al presidente municipal de su casa y delante de su esposa y sus dos hijos pequeños le disparó en la cara para asesinarlo. Esa era la conducta de muchos revolucionarios, y justamente por esas actitudes Pablo Torres Burgos decide no continuar encabezando el movimiento. Lo que sucede el 7 de marzo es este crimen que implica también la búsqueda de la toma de Jojutla. El 20 de marzo es cuando habrían estado en San Pablo Hidalgo, pero no para iniciar el movimiento que ya se había iniciado en la Yala, sino para sumar a la gente de Tlaltizapán y la región. Es lo que realmente se da. Y después se trasladan hacia el sur para mantener la plaza de Tlaquiltenango y tomar Jojutla. A Jojutla había llegado 2 días antes, es decir, el 22 de marzo, el gobernador Pablo Escandón, porfirista completo, y que tuvo que abandonar la plaza la madrugada del 24 cuando se acercaron las tropas de Tepepa. Esto propició un saqueo, quema de negocios, sobre todo de quienes consideraban enemigos de la revolución, y después el arribo de Pablo Torres Burgos. El 24 se conflictuó con Zapata y con Tepepa, y decidió dejar el movimiento. Al siguiente día, al dirigirse hacia Ayala, su lugar de origen, acompañado de sus 2 hijos y de su secretario, fue sorprendido por federales, y en una pelea con el coronel que iba al mando, al no poder dominar a Pablo Torres Burgos, un soldado le disparó por la espalda asesinándolo. Asesinaron también a su secretario, al mayor de sus hijos, y el menor fue llevado por los federales y no se supo más de él. Qué situación. Bueno, ese sería entonces el 20, la verdadera conmemoración. Ya hablaremos con más calma de eso. Por lo pronto, gracias, Jesús. Gracias, Evaristo. Gracias al auditorio, por escribe supuesto. todo eso porque necesitamos conocerlo. Hay muchas situaciones en la historia que estamos repitiendo y ya no somos críticos ni las revisamos. Así es que ojalá que siga habiendo esa información. Gracias, excelente día. Igualmente.